ese marco está también como invitado especial el señor Rubén Darío IV. En realidad es Rubén Darío Lacayo, pero es Rubén Darío IV también. ¿Por qué? Porque él procede de la línea del primogénito en la rama de Rafaelita Contreras, la primera esposa de Rubén Darío, o sea, de Félix Rubén García Sarmiento, nuestro gran poeta inmortal. ¿Y por qué hemos decidido hacer este programa? Porque está cerca, apenas en febrero 6 del próximo año se cumple el centenario de el tránsito a la inmortalidad. Me gusta ese concepto cuando se refieren a estos hombres que realmente han sido inmortales y lo han demostrado, ¿verdad? Porque ya 100 años y todavía recitamos de memoria algunos versos del poeta Rubén Darío. Entonces le damos la más cordial bienvenida tanto a Silvio Isabá, que a través de él pues viene el señor Rubén Darío Lacayo. Déjenme preguntarle una cosa. ¿Cuál es esta diferencia, verdad? Rubén tuvo 3 matrimonios, ¿verdad? Se casó con Rafaelita Contreras, después con Rosario Murillo, ¿verdad? Y después con Francisca Sánchez del Pozo, ¿verdad? La Paca Sánchez en España. Bueno, ¿cuántos descendientes hay de Rubén en estas 3 vertientes? Silvio. Gracias, Sergio, por invitarnos de nuevo a tu programa. La pregunta es, con tu permiso se la voy a pasar a Rubén Darío IV. Sí, hubo descendencia primero, ¿verdad? Con Rafaela Contreras, un hijo, es el primogénito del primer matrimonio de Rubén Darío o de Rubén García Sarmiento. Después hay una descendencia en España con la señora Francisca Sánchez del Pozo. Sánchez, sí. Y hubo una descendencia que murió niño con Rosario Emelina Murillo Rivas. Pero con tu permiso le paso la palabra a Rubén. Bienvenido, Rubén. Buenos días. Sí, mira, Rubén Darío se casó primeramente con Rafaelita Contreras Cañas, ¿verdad? Con ella procreó únicamente un hijo varón. Él nació en San José de Costa Rica. Luego tenemos que se casó, luego de fallecer su esposa, con doña Rosario Emelina Murillo Rivas. Fue su segunda esposa. Con ella procrearon un hijo varón que murió cuando ellos andaban por Panamá en un ferrocarril. La mamá de doña Rosario, al cortarle el cordón umbilical, utilizó una tijera que un poquito zarrosa. Entonces murió en el ferrocarril de tétano a consecuencia de eso que habían hecho al momento de nacer la criatura, ¿verdad? Era hermano de mi abuelito. Y luego de esto, Rubén Darío con Francisca Sánchez del Pozo como compañera. De los 4 hijos, únicamente uno sobrevivió. Uno es el que dejó descendencias, ¿verdad? Es de donde desciende la rama española. En el caso de Rafaelita, es una rama de centroamericana, diríamos nosotros, y la otra es una rama española que luego también se van unos quedando en España y otros viniendo para acá. En realidad somos habitantes del mundo y por el mundo nos vamos dispersando. Cuando la prioridad es la mantención de los hijos, la mantención de la familia, eso hace que las familias se dispersen. Todas las razas humanas somos una sola familia y así es. ¿Y qué se siente ser descendiente directo por la línea del primer matrimonio de Rubén Darío? Además de sentirse uno feliz y realmente es una responsabilidad grande del compromiso, ¿verdad? Que uno realmente tiene que tener su mente centrada, porque Rubén Darío, recordemos que no únicamente no fue poeta, por eso le llaman, la enciclopedia Barça lo llama, y la enciclopedia británica, príncipe de las letras castellanas, renovador de la prosa,
la métrica, la prosadía del verso, y hombre que con su ejemplo, además de enaltecer la lengua castellana con respecto a todas las demás lenguas del mundo, que le dio una mejor posición a la lengua castellana, puso en ese caso a Centroamérica, a Nicaragua específicamente, en el mapa mundial, porque estos países de la región centroamericana que se dividieron, que juntos ni siquiera son del tamaño de un estado de Estados Unidos, ni siquiera de países como Colombia, es muy chiquito Centroamérica. Al dividirse, salir de este puntito que ni siquiera lo conocían en el mapa, y salir una eminencia, una persona que nació en un pueblito llamado Metapa, y poner tan en alto su Centroamérica, su patria, eso fue maravilloso. Sobre todo recordando que Rubén Darío era un gran integracionista centroamericano. Recordar que nuestra patria en común es Centroamérica, esa es una grandeza fabulosa, ¿verdad? Es parte del legado que nos deja Rubén, y que muchos se olvidan de eso, del patriotismo que debería de existir en la integración, en la unión, en buscar la integración de todas las 5 repúblicas centroamericanas. Eso lo debe de llevar todo ciudadano centroamericano en su corazón, y debe ser el día a día. Debemos quitarnos la independencia, decir soy del Salvador, o soy de Guatemala, o soy de Costa Rica, o de Nicaragua. No, soy centroamericano. Bueno, hablar de Rubén Darío, pasaríamos horas y horas acá. Precisamente conversábamos antes de entrar al programa las distintas actividades que se han programado para celebrar, conmemorar el centenario, ¿verdad? Hemos estado pendientes de los escritos del profesor Héctor Darío Pastora, que nos ha estado remitiendo desde la ciudad de Miami información, ¿verdad?, sobre las cronologías y las celebraciones que van a hacer en Miami. En la asamblea publicó, tengo entendido, ayer, ¿verdad?, en los 2 periódicos, el programa de actividades que se va a desarrollar. Pero bueno, eso es lo oficial, eso es lo académico, ¿verdad? También hay un simposio, me parece, en estos días, creo que va a ser el 2, donde van a haber ponencias, ¿verdad?, sobre los lugares donde habitó Rubén Darío en Managua, los que frecuentó en Managua, ¿verdad? Una ponencia que va a estar a cargo del sociólogo Elías Guevara. Esto va a ser en la Universidad American College. Se los doy como referencia, pues Jorge Eduardo Arellano, por ejemplo, fue el promotor de un calendario, ¿verdad? Cada mes del año, por ejemplo, es una fotografía con un pensamiento de Rubén integrador, pues es decir, se están haciendo actividades. Pero, ¿cuál es la liga que hay entre esta descendencia directa que tenemos aquí, pues, ¿verdad?, que es Rubén Darío IV, y la genealogía? Es decir, cómo ustedes han estado vinculándose, ¿verdad?, para reconocer esta genealogía y ver qué nos trae como experiencia a la sociedad de Nicaragua. Silvio. Bueno, se ha escrito muchísimo del príncipe del habla castellana. En principio, el padre de Rubén Darío IV, Rubén Darío III, que fue el doctor Rubén Darío Basualdo, fundó la primera academia de genealogía en Nicaragua. Y fue un gran estudioso e investigador de sus linajes, y en este caso pues de la familia García Sarmiento y Mayorga. Todo quedó escrito y fue publicado y tuvo un eco internacional tremendo en su época. Posteriormente hay distintas academias o asociaciones de genealogía en el mundo que han estudiado a Rubén Darío. Hay personajes en Nicaragua que lo han estudiado. Sin duda, actualmente el que mejor lo ha estudiado y tiene documentos y los archivos necesarios sustentados es Rubén Darío IV. Por eso él ha pasado a formar parte de la academia, como miembro de número de la Academia Nicaragüense de Ciencias Genealógicas desde el año pasado, a principios del año pasado, 2014. Es un acucioso genealogista que viaja a Costa Rica y ha recuperado todos los documentos eclesiásticos y civiles necesarios para sustentar una genealogía.
inclusive el día de ayer llegó de Costa Rica con nueva información. Y además, lo importante de la genealogía de Rubén Darío, él está ligado con las familias más antiguas de León, como son los Mayorga, y estas familias se remontan y se entroncan con los Ocón y Trillo, posiblemente con los Vázquez de Coronado y con todos los grandes linajes que existen en Nicaragua y Centroamérica. Entonces, ahí podemos encontrar una parentela centroamericana, porque también por parte, cuando se entronca con la familia Contreras Cañas, Álvaro Contreras era, creo que el suegro, si no me equivoco, era salvadoreño y era un político destacadísimo y una celebridad de su tiempo. Por Cañas, es una familia de presidentes en Costa Rica, creo que 7 presidentes a la República de Costa Rica, si no me equivoco. Y bueno, ahí podemos hacernos una idea del panorama de la genealogía de Rubén Darío. ¿Ibas a decir algo? No, está bien. Lo importante de esto que menciona él, ¿verdad? Recordemos, tenemos a Rubén Darío, pero Rubén Darío, además de ser nicaragüense, nacido en Metapa, su padre y su madre eran de León y Chinandega. Pero cuando hablamos ya de sus abuelos, debemos recordar que su abuelo, por ejemplo, Domingo García, vino de Veraguas, en lo que hoy es la República de Panamá. Llegaron 2 hermanos a la ciudad de León. La descendencia del otro hermano, en realidad no se sabe, no se tiene mucha información de él, pero posiblemente hayan descendencias que genealógicamente no los tengamos o hayamos detectado, no significa que no existan, ¿verdad? Pero la que se ha estudiado es la descendencia de don Domingo García, ¿verdad? Que se casó, en ese caso, con la señora, creo que era Petronila Mayorga, ¿verdad? Entonces, luego el nieto es Félix Rubén García Sarmiento, pero ¿con quién se casa Félix Rubén García Sarmiento? Se casa con una costarricense llamada Rafaela Contreras Cañas, que era hija de un señor nacido en el pueblo minero de Cedros, en Honduras, ¿verdad? Y luego, ¿quién era la mamá? Doña Manuela Cañas Hidalgo era la suegra de Rubén Darío. La suegra de Rubén Darío era un hogar constituido por 5 hermanos, 4 hermanos nacidos en Costa Rica. Y Manuela, la suegra de Rubén Darío, la mamá de Rafaelita Contreras, era nacida en León, Santiago de los Caballeros. Lo que le quiero decir esto es que recordemos que incluso antes de 1821 Centroamérica era una sola patria, digamos, en ese contexto, donde antes de 1821, ¿verdad? Se reportaban de Costa Rica eclesiásticamente y desde el punto de vista legal administrativo a la ciudad de León, y la ciudad de León se reportaba a Guatemala. Entonces ahí vemos un contexto centroamericano de Rubén Darío, un contexto que la suegra es nacida en Nicaragua, los cuñados son 4 cuñados son costarricenses, porque la única que nació, y digamos los abuelos, una es costarricense, el otro señor es nacido en Nicaragua, en Granada, los otros son hondureños, los otros suegros de Rubén Darío, el suegro varón, don Álvaro Contreras Membreño, hondureño. Entonces es un contexto centroamericano. ¿Y dónde se crió Rafaela Contreras? ¿Dónde se estuvo con Rubén Darío? En El Salvador. ¿Dónde se casaron? En Guatemala. Se casaron eclesiásticamente y civilmente en El Salvador. Entonces estamos hablando de un contexto centroamericano, un contexto que de corazón era una patria centroamericana. Incluso hasta 1839 Centroamérica era los estados federados de la nación centroamericana, ¿verdad? O sea, eran bien unidos, de tal manera que para esa época, para cuando nació Rubén, todavía había un espíritu de integración centroamericana. Por eso es muy importante uno llevar en su corazoncito el amor a Centroamérica. Lombardo se está integrando acá con nosotros. Acércate al micrófono. ¿Son del Partido Unionista Centroamericano? No. Es que precisamente te voy a poner en antecedente. Silvio Izabá, ¿verdad?, representa la Academia Nicaragüense de Ciencias Genealógicas. Y aquí tenemos al ilustre visitante Rubén Darío IV.
¿verdad? Él es descendiente De Rubén Darío por la línea de Rafaelita Contreras, ¿verdad? Entonces estamos en esta, ya te había anunciado que venía en la academia. Sí, pero yo quiero Genealogía. preguntarle, ¿qué valor tiene este linaje de Darío que usted pretende asignarle pues a través de sus estudios históricos, si el patriciado granadino nunca lo reconoció como tal? Bueno, las épocas cambian, ¿verdad? Y los momentos cambian. Porque usted y el cree mundo que vive en cambio, ¿verdad? Hoy, para ponerle un ejemplo, las monarquías europeas no son las mismas. pero Hoy son más modernas, ¿verdad? Permítame, pero tienen el mismo linaje. Los Windsor son los Windsor, Sí, los sí. Habsburgos son los Habsburgos, los Borbones son los Las casas que Borbones. reinan, sí, pero ya la mentalidad ha cambiado. Pero como no estamos hablando, ¿verdad?, de este tema europeo, yo lo que le puedo decir es que no son aportes míos, son aportes de tratadistas y de investigadores a nivel internacional y nacional que durante un siglo, ¿verdad?, o más de un siglo se ha venido estudiando al poeta. El linaje más estudiado es por Díaz de Mallorca, en León, que es una familia en el siglo XVII, una familia reconocida en la historia de Nicaragua. Después está entroncada con la familia Oconitrillo, también relacionada en la historia con el gobernador de Costa Rica y gobernador de Nicaragua, si no me equivoco. A la inversa, ¿verdad? Es el gobernador de Nicaragua. No, gobernador de Costa Rica que viene a morir a Nicaragua, perdón. También es una familia de las más importantes que Sí, está relacionada con los Vázquez de Coronado. Profesor Isabá, Sí. yo ya comprendí más o Sí. menos sus estudios. Lo que quiero yo preguntarle, ¿qué importancia tiene eso de querer rescatar la figura de Darío cuando la figura de Díaz no necesita ningún rescate? Exactamente. Basta con su obra Exactamente. trascendental, va más allá de sus orígenes sanguíneos, de su sangre, de su linaje. Yo me recuerdo Darío, el que hemos estudiado, Sí. es de orígenes bastardos, usando la palabra o el concepto que usaba. Hay un texto. Hay inclusive- varias teorías, Sí. pero en genealogía, inclusive los genealogistas más estrictos, cuando existe la sangre, originales, como se dice en italiano, no nos interesan las bastardías, Ujú, porque si un personaje es importante y un linaje es importante, ujú. reina el bastardo. Eso pasa en Inglaterra o en España o en cualquier época, ¿verdad? Pero lo que... El bastardo lo inventaron los curas, Sí, no sí, lo sí. inventó la sociedad. Así es. Es decir, la jerarquía social que ha gobernado Nicaragua desde la época colonial, el llamado patriciado colonial, que se asignaron ellos el título de patricio, Sí. no reconoce a Darío el linaje que usted está señalando. Pero es interesante, usted como estudioso de genealogía, tal vez le rescata esa figura, Pero ¿no? don Rubén Darío IV tiene algo que decirnos en ese particular. Adelante, Rubén. Yo lo que le quiero explicar, que a estas alturas es imposible que cualquier ser humano sobre la faz de la tierra no descienda de algún matrimonio ilegítimo en determinado momento. Eso es imposible. Sin embargo, imagínese usted, por ejemplo, usted dice el apellido Oconitrillo que mencionaba él. Imagínese tan familiaridad. Doña Rosario Murillo de Ortega es Oconitrillo y desciende del gobernador Oconitrillo. Y está totalmente comprobado. Y también por ahí existe el parentesco con don Rubén Darío, porque don Rubén Darío también desciende de ese mismo gobernador Oconitrillo, que estuvo entre Costa Rica y Nicaragua y vino a morir aquí a Nicaragua, ¿verdad? Entonces, claro, que que a veces genealógicamente dicen, mira, viene de Oconitrillo, de la familia. Es para recalcar porque en esa época eran los apellidos que, digamos, se daban a conocer porque políticamente eran los políticos del momento de la época colonial, ¿verdad? Que muchos de ellos, cada uno, imagínese usted, con 2 papás, 4 abuelos, 8 bisabuelos, 16 tatarabuelos, 32 papás de los tatarabuelos, 64, cuando usted ya va entre bisabuelos de bisabuelos, ya lleva 1000 y pico.
Entonces, cuando usted viene y cada uno de ellos tiene su genealogía, entonces es imposible de hablar de una pureza. La pureza es que somos seres humanos, somos una sola familia. Las personas con su corazón y su esfuerzo a veces sobresalen. Y Rubén Darío sobresalió habiendo nacido en un pueblito llamado Metapa. Él era hijo legítimo. Su madre, Rosa Sarmiento, era hija natural. Rosa Sarmiento era hija de una señora llamada Sista Alemán, ¿verdad? Con un señor alemán que llegó a la ciudad de Chinandega, ¿verdad? Y era sin dote. La señora Sista era gente humilde, gente pobre. Pero esto no le quita, ¿verdad? Que fue la madre de Rosa Sarmiento, ¿verdad? Con Ignacio, el papá Ignacio Sarmiento, ¿verdad? Hiciste alemán los padres de Rosa, ¿verdad? Esto no le quita nada, la misma no sangre es, ni le quita ni le agrega nada. Exacto. Las personas son por su esfuerzo, por su ahínco, por lo que lucha en la vida. Nosotros no estuviéramos hablando del ciudadano Rubén Darío si no fuera por su obra trascendental. Claro. Sí, pero claro, ¿no? Sí, pero no solo su obra, es que a eso vamos, no solo su obra de escritos, de poesía, no, su obra de vida que nadie la ha visto y nadie lo toca, siendo la obra de vida la más importante de todas, y sin embargo la toman de ejemplo en Japón y en muchas partes de Europa. ¿Qué entiende usted por obra de vida? Mire, cuando usted habla de literatura y habla de obra de vida, véalo de esta manera. Rubén Darío viajó desde los 15 años a El Salvador, después a Guatemala, estuvo en México, estuvo en Estados Unidos, estuvo en Italia, estuvo en Francia, estuvo en Inglaterra, estuvo en Sudamérica, casi todos los países. A ver, dígame usted, ¿por qué? A ver. El término era aventurero en la época romántica. Ahí vamos a cambiar porque no es el término intelectualmente hablando en manera correcta. ¿Por qué viajaba Rubén Darío? Respóndame eso. ¿Por qué viajaba Rubén Darío por todos esos países? Usted dice que por aventurar. Dígame un poquito más, ¿por qué viajaba Rubén Darío? A ver. Tenía el impulso de conocer nuevos mundos. Ok. Obviamente, pero ese espíritu, le voy a dar la respuesta. Darío vive en los estertores del romanticismo, si usted me permite, y el nacimiento de diversas corrientes literarias alrededor del 900, con el fin del siglo XIX, el romanticismo se entierra. La aventura es un concepto romántico. Totalmente. Entonces Darío, probablemente impulsado por esa visión romántica de la existencia. Es una búsqueda de nuevas experiencias. Exacto. ¿Verdad? No es aventurerismo, pues, ¿verdad? Pero permítanme, por favor, ir a una llamada telefónica. Aquí, Iván Zavala en la línea, bienvenido, te escuchamos, Iván. Bueno, no me quiero, pues sí, oír prosaico, ignorante, pero lo que yo sé de Rubén Darío es de que el apellido García, ahí está alguien que estudia la genealogía. Por ejemplo, mi genealogía y mi abuelo paterno directo, que murió a los 21 años, él era judío, pues, mi abuelo. Porque me dicen el palestino, por jodedera de la guerra y todo, porque sabían que mi abuelo era judío, pero dime, Rubén Darío García, Félix Rubén García Sarmiento. Porque yo sabía, o me han dicho, que Rubén Darío, el Darío, es nada más, él se ponía como un seudónimo, por Darío el Grande, pero ese no era su apellido, Rubén Darío, porque él se llama Félix Rubén García Sarmiento, y el García es bien conocido desde México, el García, hasta me parece que es judío, porque también son bien, están por donde quiera, ¿verdad?, los García. Por un lado, y por otro lado que yo sepa, Rubén Darío, el papá de Rubén Darío era un brother alcohólico que penqueaba a la mujer y por eso fue a parir la señora hasta Chocoyo, huyendo de su marido penqueador y borracho. Ese es lo que han dicho otros brothers que he escuchado ahí. Si no, díganmelo para dejar de ser ignorante, pero la grandeza de Rubén Darío, que aunque él no haya tenido cuna de oro, cuna de emperadores y de todo, era un brother súper, el cerebro de ese hombre. Yo creo que hasta dentro de 200 años vuelve a salir otro cerebro como ese hombre humilde que nació en Chocoyo y que no necesariamente era hijo de emperadores, ¿verdad?, sino que el seudónimo era de emperador, como Darío el Grande, Rubén Darío, no era su apellido. Y como dijo alguien por ahí, ¿en qué nos ayuda ese tema? Aunque sí para cultivarnos la mente y dejar de ser ignorante como lo soy yo ahorita. Muchas gracias, Iván Zavala, el palestino, me dicen. Muchas gracias, Iván. Tenías la palabra, Rubén.
Sí, yo estaba terminando quiero hablar referente a los dos temas. Primero quiero decirle, bueno, ¿por qué viajaba Rubén Darío? Ese es algo que quiero aclararle a todos. Rubén Darío viajaba de país en país para no solo estudiar cómo escribían las personas de cada país, estudiar cómo pensaban las personas de cada país, porque Rubén Darío necesitaba aprender no solo cómo escribían las personas de cada país. ¿Usted cree que hubiera podido revolucionar, innovar si no aprende del mundo? Él iba país por país y estudiaba de punta a punta a los mejores escritores de cada país. Y no solo los estudiaba los escritos, veía cómo actuaban, cómo pensaban, cómo eran ellos en su comportamiento psicológico, en su manera mental de las personas que sobresalían. Y iba de país a país para aprender del mundo y para poderle dar al mundo lo mejor. ¿Usted cree que hubiera podido hacerlo sin aprender del mundo? Eso es lo que pasa, que las personas cuando dicen, vamos a hacer aquí ejemplo, es 100% aplicable el ejemplo dariano, que ya lo están utilizando los países en desarrollo. Claro, es como decir casa de herrero, cuchillo de palo. Rubén Darío, aplíquele el concepto Rubén Darío a los forjadores, a los que hacen artesanía, digamos. Ok, Rubén Darío viajó de país en país, su materia prima era un lapicero con tinta, que lo metía en un tarrito, la tinta, el papel era su materia prima. ¿Qué producía? Producía libros. Para hacer esos libros, ¿de qué se nutría? Del intelecto del mundo, del intelecto de cada país. Se nutría para dar lo mejor de él. Comparémoslo con la que hace artesanías en Masaya. ¿Ok? El ejemplo dariano que aquí no lo han visto. Entonces, los artesanos de Masaya llevan 500 años haciendo las mismas tinajas de barro, los mismos comales de barro. Es muy modesto, muy honorable todo eso. Pero ¿qué pasa si una persona que hace las tinajas de barro y los objetos de barro aprende del mundo? Bueno, vaya a hacer una estadística. En Masaya hay, supongamos, 30 estilos diferentes de barro, o póngale 50. ¿Qué pasa si utilizan el ejemplo dariano de aprender del mundo? Se traen un profesor de la India, no al millonario, se trae a la persona que procesa la artesanía de barro en la India. Inmediatamente aprenden 20 estilos diferentes de hacer el barro, hasta combinaciones para crear nuevas aleaciones de barro con tipo porcelanato y cosas de esas. Y se trae otro profesor de Singapur, de Malasia, de Italia, de Francia y de México mismo. ¿Cuántos estilos de barro encontraría usted en el mercado de Masaya? 10.000 estilos de barro. Se han quedado estancados la patria. Porque no siguen el ejemplo dariano de aprender del mundo para dar al mundo lo mejor, señor. Rubén Darío es lo más grande que existió. Su ejemplo ya lo están siguiendo muchas naciones para salir adelante. El ejemplo de aprender del mundo para dar al mundo lo mejor. Ese es el más grande ejemplo de Rubén Darío, y no solo literato. El ejemplo de vida que dio Rubén Darío. Perfecto, vamos a una llamada telefónica, si me permitís, Silvio. Hay una señora, una dama, nos está llamando. Adelante, por favor, denos su nombre. Está ahí. Buenos días, sí, me llamo María Auxiliadora Mojica, ¿verdad? Yo tengo un posgrado de Ariano, ¿verdad? Cuando hice mi maestría en AUCA. Entonces, por supuesto que tuve que estar con los grandes maestros, ¿verdad? Maestros estudiadores de Rubén Darío, el ejemplo, el doctor Julio Valles. Pero en cuanto al sector que se llama Rubén Darío IV, ¿verdad? Me gustaría que él, pues, como que excluye un poco a los hijos de Rubén Darío, que es con doña Francisca Sánchez, ¿verdad? Que Rubén Darío, hijo del español, vino a Nicaragua y se casó con una señora apellido Serrano. Y ahí están 3 hijos, que es, ¿cómo es que se llama? Nina, ¿verdad? Argentina, Darío, que ya murió. Rubén, que vive en la Maestro Gabriel, y Salvador, inclusive son vecinos míos ellos, viven aquí en Ciudad Jardín. Entonces, ¿por qué él no habla de ese Rubén Darío V? Supongamos, pues, él es el cuarto. Le hablo de los nietos de Rubén Darío de parte de Francisca Sánchez. Hay otra llamada. Pues, sí. Porque yo he estado en esa casa y he mirado, inclusive hay fotos de Francisca Sánchez con Rubén Darío, el español, que vino aquí a Nicaragua a casarse con una dama de León. Muchas gracias, doña María Auxiliadora Mojica. Vamos a darle pase a una llamada a don Rolando Espinosa en la línea. Bienvenido, don Rolando.
Sí, buenos días, mucho gusto. Bueno, desde que leí el libro Nicaragua, Gobierno, Gobernante y Genealogía del ingeniero Adolfo Díaz Lacayo, pues por primera vez me llamaron la atención las genealogías en Nicaragua, porque no, en mi modo de ser, esto de los estudios, las genealogías, no me acaba de gustar mucho, porque había amigos míos que me decían, hombre, vos tenés tus realitos, ¿por qué es que no tenés caballos pura sangre y te gusta tener caballos criollos? ¿Por qué solo te dedicas a tener perros de raza, pero no tenés caballos de raza? Hombre, un día ya un poco caliente por estos comentarios que eran como críticas, les dije, hombre, porque lo peor que me pueda pasar a mí es que el caballo o el perro tengan mejor pedigrí que yo, que soy su dueño. Entonces, hay una cosa que me está llamando la atención en esto de las explicaciones de la genealogía de Rubén Darío. Rubén Darío era un nombre artístico, o sea, un nombre literario. Pero como ya otro oyente aclaró, él se llamaba Félix Rubén García Sarmiento. Así que no hay que andar dando vueltas allí. García Sarmiento, por allí comienza el estudio de la genealogía. Porque si lo van a hacer desde el punto de vista Darío, eso es virtual, eso es ficción, eso es una ficción de la literatura. El verdadero nombre de él y de su descendencia era Félix Rubén García Sarmiento. Entonces, por los García y los Sarmiento que hay que hacer el estudio. Al menos en Nicaragua, García es un apellido bastante común, como lo es Pérez y como lo es Rodríguez. No sé por los Sarmientos, pues, cómo estarán. Pero yo no sé cómo pueden estar estudiando la genealogía de Rubén Darío si realmente él era García Sarmiento. Tal vez me lo explican para aprender un poco. Muchas gracias. Ok, vamos en el orden. Vamos con... Permíteme, Rubén. Silvio. A nivel general, quiero hacer una aclaración que yo creo que la hice en otros programas que me invitó Sergio. Genealogía la tiene todo el mundo. Sea el apellido patronímico o toponímico. Patronímico creo que lo estudiamos en primaria, yo estudié en el Colegio Calazán y sí me lo enseñaron. Es el que se nombra, el apellido que se forma del nombre. Si tu padre se llamaba Álvaro, tu apellido va a ser Álvarez, y así se forman los apellidos. Si tu padre se llamaba Martín, tu apellido va a ser Martínez, y así es la base de todos los apellidos españoles. Bueno, y no solo españoles, en otros idiomas pasa lo mismo, en Irlanda y en otras lenguas. En el caso de los toponímicos, es el nombre del lugar o el paisaje. Y después ya en tercer lugar hay apellidos que se forman de los oficios o casi como diríamos en nicaragüense, de apodos, que también suceden en cualquier parte del mundo. En el caso de los toponímicos podemos poner un ejemplo. Toledo es el nombre de una ciudad, y si alguien se apellida Toledo es un apellido toponímico. En el caso de Rubén García Sarmiento, como usted dice, lo hemos estudiado como Rubén García Sarmiento, porque como Rubén Darío sería imposible. Claro. Lo que pasa es que su descendencia tenían la potestad y el derecho de inventar un apellido en honor al poeta y colocarse el Darío. Todos los apellidos se han formado o se han inventado en el siglo IX, en el siglo X, en el siglo XI o en el siglo XX, como vemos el apellido Darío, no solo en Nicaragua, sino en muchos países del mundo. Ahora, el traslape de apellido, si uno quiere poner un apellido primero o poner el del abuelo o el del bisabuelo, se acostumbró en la colonia, se acostumbró en Europa y es algo totalmente normal. Siempre y cuando la sangre sea auténtica, seas hijo de o nieto de. Y en este caso, la genealogía se transmite mejor a través de la madre, porque a través de la madre no hay ninguna equivocación. Padres podrían existir equivocaciones humanas. A Rubén García Sarmiento, como García era judío,
Rubén Darío IV nos puede hacer una aclaración de eso, posiblemente judío. No hemos estudiado el García Secas porque en estos países es imposible. En otros países de Europa sí se pueden estudiar, o un ejemplo le puedo poner en Chile. Yo conozco una familia que se llaman García del Póstigo, es un marqués, es el presidente de la Academia Chilena de Genealogía, y como existe un segundo apellido que determine el linaje de esos García, son García del Póstigo desde que vinieron de Europa a América. Como pasó con los Ocón y Trío y todos los Vázquez de Coronado. Vázquez es también un patronímico, viene de vasco. ¿Qué es lo que determina el linaje? El Coronado. Por ahí es donde se puede llegar a donde uno quiera, porque son linajes reconocidos y estudiados a nivel universal. Bueno, hay una aclaración que tiene que hacer Rubén Darío a doña María Auxiliadora Mujica, ¿verdad? Adelante, Así Rubén. es. Yo lo que le quiero explicar, que en la rama de Francisca Sánchez, ¿verdad? Mis tíos que viven acá, y los quiero mucho, y los tengo en mi corazón, ¿verdad? A Rubén Benito, Darío Salgado, yo lo amo, lo quiero, y haber tomado fotos con él, ¿verdad? Y Argentina siempre la recuerdo, a Salvador también, son mi familia también. Claro, que si como yo estoy hablando específicamente de la línea de primogénito a primogénito, no hablo de la generación de los primos hermanos de mi papá, porque tendría que mencionar que mi papá también tuvo hermanas. Eloísa Basualdo, hermana de mi padre, es prima hermana de doña Argentina y don Rubén Benito. Y Estela también es prima hermana de Rubén Benito. Todos somos Darío, somos la misma familia, no hay diferencia. Lo único que yo llevo el cuarto, porque generalmente, históricamente, los primogénitos llevan la primogenitura, que se llama. Eso desde hace más de 3.000 años, es algo bíblico. Entonces, si usted tiene un primer hijo varón, ese primer hijo varón es el primero. Si tiene un segundo, no significa que va a ser el primero fue el primero. Entonces, cuando es de primero en primero, el primero es el primero, el segundo es el segundo, el tercero es mi papá fue, mi abuelito Rubén Darío Contreras fue el primer hijo de Rubén Darío. Rubén Darío, digamos, en ese caso, segundo, porque Rubén Darío, el primero en utilizar legalmente Rubén Darío, fue Rubén Darío, el primero. Sí, él nació Félix Rubén García Sarmiento, pero él vivió y legalizó su apellido como Darío. Al punto que cuando mi abuelito, Rubén Darío II, nació en San José de Costa Rica, como primogénito de primogénito, él, en su partida de bautismo y sus registros oficiales, fue bautizado como hijo de Rubén Darío de León, Santiago de Nicaragua. Y lo bautizaron con el nombre Rubén Darío Contreras. Su nombre legal fue Rubén Darío Contreras. Fue el primer hijo de Rubén Darío en ser llamado Rubén Darío como apellido, Contreras. Luego nació mi abuelo, mi padre, Rubén Darío III, que es Rubén Darío Basualdo. Fue el tercer hijo, el nieto de Rubén Darío, pero fue de primogénito. El primer hijo es el primogénito. Y yo, que soy el primogénito de mi padre, soy el cuarto. Yo tengo varios hijos varones, pero solo el primero es el que realmente es el que sería Rubén Darío V. Los otros son quinta generación, digamos, pero para ponerse el símbolo tiene que ser primogénito de primogénito. Entonces los otros son quinta generación, pero el primero es el que lleva el quinto. Okay. Pero una curiosidad para Isabá, que me parece que al menos proyecta la figura de un experto en genealogía, ¿no? Yo pienso que la genealogía fue una ciencia que alcanzó su prosperidad en la Edad Media, cuando los vínculos de sangre generaban el poder político. La modernidad arrasa con todo eso, pues. Es difícil que yo, leyendo una revista europea en cualquiera, aparezca alguna sección que hable de genealogía. La modernidad arrasa con eso, y particularmente las sociedades de libre mercado que produjeron nuevos grupos sociales desmantelaron todo eso. Pero una pregunta: ¿tú vendes tu servicio como genealógo o de qué cosa vives? ¿De genealogía? Porque aquí hay algunos que se ocupan de genealogía por hobby. Entiendo yo qué significa qué cosa es hobby, ¿no? O, por ejemplo, aquel que fue ministro de Relaciones Exteriores, Caldera, ¿no? Hay algún otro, pero siempre vinculado a estas casonas granadinas. ¿Cuáles son las ventajas que obtienes tú con eso?
Bueno. Antes me gustaría pasar a una llamada telefónica. Adelante, por favor, denos su nombre, está al aire. Sí, muy buenos días. Mi nombre es Bayardo Sánchez Rivera. Sí, quería hacerle una pregunta, más que todo ahí. Yo lo que quisiera saber en qué año fue que Rubén Darío murió y qué tan cierto de que Rubén Darío murió de cirrosis, producto del alcoholismo. Ahí, esa era la pregunta que me quería hacer. Bien, gracias. Adelante. Primero, bueno, yo soy un aficionado a la genealogía. Me ha tocado en los últimos años ser el presidente de la Academia Nicaragüense de Ciencias Genealógicas, que tiene 10 años de fundada. Esta academia tiene un antecedente desde los años 50, cuando se fundó la primera academia por don Rubén Darío Basualdo, que también era un aficionado y un experto en la genealogía. La primera academia desapareció en los años 90 con la muerte del doctor Darío Basualdo, pero después un grupo de aficionados genealogistas e historiadores fundaron esta, que es a la que pertenezco yo. Estoy muy orgulloso de cooperar con ella. Esto es una afición, un hobby al que dedico todo mi tiempo libre. Lo dedico porque yo creo que uno nace genealogista. Yo desde que nací, en mi familia se habló de esto y lo siente, ¿verdad? Viene del corazón, ¿verdad? Y después, primero, haría otra aclaración, esto es una ciencia. Esto es una ciencia que parte de la historia y es una cosa muy importante en nuestros tiempos también, aunque no la leamos en los periódicos ni en ninguna revista, la tendemos que bucear, ¿verdad? En las bibliotecas o en el internet. No, pero ¿verdad? te decía que tuvo su prosperidad en la Edad Media, cuando la nobleza, escarbando sus orígenes, reivindicaba poderes vacíos en los diversos tronos de Europa. Sí, bueno, pero eso la modernidad lo arrasa. Esa es la rama de la nobiliaria. No, es que él dice una pero cosa. Ahora es desde la perspectiva de las filiaciones. Él dice una cosa muy. Él dice una cosa muy cierta. Hasta los médicos te hacen un escrutinio. ¿Quién en su familia ha sido diabético? No, pero es diverso. Es diverso. Eso es un estudio, el expediente clínico, la anamnesis clínica, es un método que usa la ciencia médica, pero ahora fundamentado en tu genoma. Ha dado un salto mayor, porque ahora es la biotécnica que se utiliza. Pero en el caso yo les quiero decir, en la Edad Media, los genealogistas eran al orden del día en las cortes europeas, jugaban un papel clave, pero ahora la modernidad arrasó con eso. No, se ha abierto más bien, a mi juicio se ha abierto a toda la familia yo en busca de la afiliación. Es un fashion. Es que en busca de la afiliación a los neorricos. Los neorricos aquí en Nicaragua andan buscando los expedientes de las Nuevas Indias, donde pagan a un genealogista para tratar de descubrir si esa puede ser una vertiente. La academia lo que se preocupa es de escribir genealogías auténticas, basadas en datos auténticos, con documentos auténticos de los archivos eclesiásticos y civiles, como lo dije al principio del programa. Siempre hay errores, siempre hay lagunas, y más en América, ¿verdad? Y más en Centroamérica, que hay archivos que se han perdido, que se han deteriorado, que no se han conservado. En el caso de Costa Rica todo está impecable y es la fuente directa de la que utiliza la Academia Nicaragüense de Ciencias Genealógicas. Hay que recordar que muchas familias costarricenses tienen origen en Nicaragua y casi todas las familias nicaragüenses tenemos orígenes en Costa Rica. Parte también de lo que plasmaba Rubén. Pero lo que le quería aclarar es un auxiliar de la historia, ¿verdad? Es un auxiliar de la historia, pero lo importante es que es la microhistoria. Cada ser humano puede ser estudiado a nivel como una célula, y la microhistoria enriquece. Si no existe la microhistoria, no se puede escribir la historia de una nación o de un continente o del universo. Siempre cuando estudiamos el átomo, la célula. Eso es la genealogía. Cada ser humano la tiene. Otra cosa es que la persona tenga linaje o no lo tenga, o que tenga lo que se llama en el mundo sangre azul o no sangre azul. ¿Qué entiende usted por linaje? Linaje es cuando una familia, nos podemos remontar a esa familia a la antigüedad, ya sea en la América,
En la América, digamos un ejemplo, los Moctezuma, eran los emperadores de México. Vamos, tomemos una familia, los Visconti. ¿Ha oído usted hablar de los Visconti? Claro, los conozco. Bueno, esta es una familia con linaje desde la época del Imperio Romano. Sí. Pero su figura principal, Luchino Visconti, el cineasta, no se refería nunca a su linaje, sino a su obra. Exactamente. Es decir, él se ubicó dentro del contexto moderno que le tocó vivir, ¿no? El linaje es un hobby que utilizan las clases aristocráticas, ¿sabes? Que andan de choferes en algunos países, pero que fueron desmantelados totalmente por la revolución industrial, ¿no? Y que ya no tienen ningún valor, ya no tienen ningún papel, los Windsor, por ejemplo, en Inglaterra, que son descendientes de los Hohenzollern, no sé qué creo yo, de Alemania. Los Hohenlohe son austríacos, príncipes austríacos. Esos son los Habsburgo. Hohenlohe-Langenburg. Y hay descendencia mexicana que vienen de los Iturbe. Es decir, que los Hohenlohe también hablamos de una familia, una de las ramas de los Hohenlohe hablamos de una familia mexicana, porque se llaman Hohenlohe Iturbe. Conozco a varias de las ramas. Bueno, entonces me diga una cosa, ¿usted cobra por sus trabajos? No. Si yo, por ejemplo, le doy el trabajo de descubrir mi genealogía, dado que cada quien puede aspirar a hacer un estudio, ¿yo le puedo solicitar a usted ese trabajo? No, desgraciadamente no, porque primeramente no cobro. Lo que estoy es representando a la Academia de Genealogía. Me basta con naufragar en las genealogías personales y en investigar. Con eso ya tengo el tiempo saturado, yo creo, para toda mi vida. Por ejemplo, hay aportes interesantes pero sí, me interesa alrededor de las familias gobernantes. ¿Cuáles han sido la incidencia, la rama, la procedencia de estas familias? Por ejemplo, a mí los acasa, pues, porque tantas familias, ¿verdad?, que hayan tenido que ver con el destino de miles de nicaragüenses. Bueno, pues, que son familias ligadas a los conquistadores, a los adelantados. Exactamente, pero es importante estudiarlo. Es decir, eso lo sabes precisamente por genealogía. Todo ese grupo de españoles que vinieron, que eran desgraciados, porque quien emigraba eran residuos de galera. Podrían ser considerados de sangre azul. No. Hasta la procedencia en España. No hablemos de sangre azul, no es necesario. Aquí lo que venían eran hidalgos. Y hablemos de linaje. Sí habían familias muy antiguas de la península ibérica. No vamos a dar detalles. Algunas son muy destacadas en América, otras son menos destacadas. Pero los conquistadores también se hacían en América por su trabajo, como pasó con Hernán Cortés, ¿verdad? O pasó con Pizarro en el Perú. Son familias de conquistadores que se hicieron en América, pero que también se mezclaron por matrimonio, entroncaron con muchos linajes importantes. Pero siempre me estás hablando de clases dominantes, ¿verdad? El origen de la descendencia. Y el origen, por ejemplo, de los conquistados, ¿verdad? Por ejemplo, vos mencionaste a Moctezuma. Bueno, él era emperador de México. Eso pues, pero conquistado. Una hija de Moctezuma tiene hijos con Cortés y existe descendencia en España, muy amplia. Un ejemplo de descendiente de Moctezuma y de Cortés era la duquesa de Alba. En el Perú podemos ver la descendencia de los incas y la familia Ponce de León. En esto un ejemplo es la reina Máxima de Holanda. Ella desciende de los incas. Las futuras reinas de Holanda van a descender de los emperadores incas y de familias españolas como los Ponce de León, que venían de los reyes visigodos. Entonces el mundo de la genealogía es mucho más amplio y mucho más grande. Y hay que tener una mente muy abierta, no solo pensar en linaje, no solo pensar en sangre azul. Lo más importante es la identidad del individuo, que la persona se encuentre con su historia, con su propia historia. Y cada persona tiene una historia, tiene unos padres concretos y, como decía Rubén, van creciendo hasta que llega a tantos bisabuelos, a tantas generaciones, ¿verdad? Y la historia se vuelve universal. Yo tengo comprobado. Sí, vamos a darle la palabra a Rubén, ¿verdad? Para que termine el programa. Sí, yo quería hablarle de la importancia, ¿verdad? De un estudio genealógico, pero combinarlo con lo que mencionaba él, con lo moderno, ¿verdad? Que eso es importantísimo, la genética. Supongamos cualquiera de nosotros, usted, cualquiera de nosotros, ¿verdad? Nosotros queremos, decimos, tenemos identidad porque sabemos de dónde venimos, quién era mi papá, mi mamá, quiénes eran mis abuelos, y muchos no saben de ahí para atrás.
Pero a muchos les entra más la curiosidad y lo que hacen, bueno, me voy a hacer un examen de ADN mitocondrial para ver de dónde vengo. Entonces, el examen de ADN le da su afiliación paterna y su afiliación materna, sus orígenes. Aunque nuestro ADN es un mar que tiene miles y miles y miles de millones de combinaciones y miles de millones que no se han podido determinar específicamente cómo son, porque somos mezclas de mezclas de mezclas de remezclas. O sea, eso de hablar de pureza es absurdo, ¿verdad? Es absurdo. Somos personas que todos llevamos un pedacito unos de otros. La única diferencia es que debemos, como padres, usted o usted como padre, uno dice, bueno, decimos, ¿con quién te vas a casar, hijo? Le decimos. Entonces decir, tal vez todos, sin importar la cantidad de dinero, porque póngale que todos son pobres y es una persona humilde que le está preguntando a su hijo, porque el hijo llega y le dice, me quiero casar, le dice, tiene 20 años de edad o 18 años, y le dice, ¿y con quién? La mamá viene y le dice, pues, ¿con quién te vas a casar, hijo? Entonces viene y le dice, con fulanito. Entonces sale el abuelito, le dice, bueno, cásense, pero sale de allá de los cuartos oscuros, sale como Chile, ¿verdad? El abuelito le dice, no se case con ese, le dice. ¿Y por qué no se va a casar? Es que mira, la abuelita tenía problemas mentales de X y cosas. Y yo conocí todavía la bisabuela, también no tenía. Y la hija también tiene uno en tal lugar, entonces no te cases con esa familia. Entonces uno dice, se lo está soplando el otro, pero a veces genealógicamente, claro, puede ser uno así, pero es importante uno saber los orígenes. Rubén, te interrumpo. También el problema puede ser más complejo. Cuando el hijo le dice a los padres con quién se va a casar, a lo mejor son hermanos. Es con el que se va a casar es con una hermana o con un hermano. Es fabuloso. Esa es una sacudida de piso. Es importante ser transparente. Quiero agradecerle a Silvio Izabá por haber estado presente y también a Rubén Darío Cuarto por haber estado presente. Indudablemente nuestro agradecimiento al doctor Lombardo Martínez Cabeza. Nos vemos mañana, nos escuchamos mañana en otro programa de La Mesa Redonda. Será familia mía. Radio 800, la gigante del diálogo. Al sonido de nuestra característica serán las 12 meridiano en Managua, San José, San Salvador, Tegucigalpa, Guatemala y México, Distrito Federal. La 1 de la tarde en Panamá, Bogotá, Lima y Nueva York. 2 de la tarde en Caracas, La Habana y La Paz. 3 de la tarde en Buenos Aires, Brasilia, Montevideo y Río de Janeiro. 7 de la noche en Roma, París, Berlín y Madrid. 8 de la noche en Jerusalén y Ciudad del Cabo. 9 de la noche en Moscú y El Cairo. Es la hora del Ángelus, hora en que la humanidad expresa su fe en la verdad del Espíritu, cuando el sol está en el cenit, en donde lo ignoto y lo desconocido se convierte en el fenómeno más sublime de la presencia del Creador en la tierra. Damos gracias a Dios y elevamos nuestra mirada al cielo, y sea nuestro homenaje una oración por la paz y la felicidad del hombre en la tierra. El canto del Ave María. Mortis nostre
Han escuchado el canto del Ave María, nuestro homenaje y nuestro reencuentro a todo cuanto nos rodea, creación imponente de Dios ante el mundo que gira, los planetas y la totalidad celestial, forma y evocación de nuestra fe. En el punto del segundo Ángelus, cuando el sol está en el cenit y cubre de luz la tierra en que vivimos, el canto del Ave María nos da una nueva sensación de amor y felicidad en un trabajo de paz y acción. El derecho de informar es una responsabilidad social y se ejerce con estricto respeto a los principios establecidos en la Constitución. Este derecho no puede estar sujeto a censura, sino a responsabilidades ulteriores establecidas en la ley. Radiodifusores Nicaragüenses Sociedad Anónima presenta Radio Periódico 800 en su audición meridiana desde Managua, Nicaragua, a través de Radio 800